buenos días mis niños, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy vamos a trabajar con el curso de literatura, el tema número 2, y vamos a seguir con Julio Ramón Ribeiro. En este caso vamos a hablar de la insignia. Vamos a continuar. Fíjense, esta ficha no la vas a imprimir, solo descargarla para que observes qué debes hacer. Les recuerdo que solo van a realizar la página 148 y tienes una semana para enviármelo a mi correo. Bueno, mis chicos, vamos a hacer nuestra pequeña oración de todos los jueves, ¿sí? Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ponerle en tus manos, Señor, a cada una de esas personas que están enfermas a nuestro alrededor, y que tú le pases su mano sanadora y lo protejas con tu manto santo. Cuídanos y protégenos también a todos los que estamos trabajando, estudiando, todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Igualmente darte gracias, Señor, por todas las cosas bellas que nos ofreces, porque todos los días nos paramos y podemos ver a nuestros familiares. Gracias, Señor, gracias. A nuestros vecinos, amigos, a nuestros maestros, profesores, amigos, a todo lo que tenemos alrededor. Gracias, Señor, gracias. Ahora, muy lentamente vas a abrir tus ojitos y vamos a continuar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la introducción acerca de este cuento llamado La Insignia, ¿sí? Fue publicado en el libro Cuentos de Circunstancia, cuyo autor, ¿quién es? Julio Ramón Ribeiro. El libro Cuentos de Circunstancia muestra la realidad cotidiana de Lima de la década del 50. Sin embargo, el cuento La Insignia es de tipo fantástico, ¿sí? El contexto histórico. Durante la década de estos 50 se da una gran migración de los pobladores del campo. Todos los que vivían en el campo pasan a las provincias, a las ciudades y en este caso a la capital, que sería Lima. ¿Qué trajo o qué produjo la aparición de estos personajes marginales? En este caso la migración. Vemos limpiabotas, ambulantes, etc. Ellos hicieron sus casas en los alrededores de Lima, ¿sí? Por eso es que vemos mucha cantidad de personas en esta capital. Fíjense que muestran la imagen del Cerro El Pino en La Victoria, ¿sí? Donde se encuentran las casitas que han hecho estos pobladores del campo, ¿sí? Eso es para tener, buscando una mejor económica. Por eso es que las personas se iban a estas ciudades o a estas provincias, ¿sí? En la generación del 50 estuvo el grupo de escritores. Recuerdan que ya lo habíamos dicho, en la década de 1950. ¿Quién era? Primero Ribeiro, Congrains, Romualdo, Eilson, Zabaleta y Blanca Valera. Ellos participaron en lo que se llama o se llamó la década de los 50. Las características de la obra. Es un cuento de tipo fantástico, ya que nos relata hechos que no tienen una clara explicación, ¿sí? Recuerden que lo fantástico es como la fantasía, lo que nosotros podemos inventar o crear para un cuento, una fábula, ¿sí? Y algunas cosas reales y otras imaginarias. En La Insignia se relatan hechos muy confusos que hacen que un hombre común llegue a ser presidente de una organización
de la que no sabe para qué existe. Fíjense, vamos a hablar un poquito de lo que es el primer párrafo, ¿sí? Habla del primer párrafo. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por Malecón divisé en un pequeño basural un objeto brillante con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista. Me agaché y después de recogerlo lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. Me la eché al bolsillo y, sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo guardado en aquel traje que usaba poco. Solo recuerdo que en una gran oportunidad lo mandé a lavar y con gran asombro mía, cuando el dependiente me lo devolvió limpio, me entregó una cajita diciéndome: esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en su bolsillo. Luego tenemos el último párrafo, ya que repetí el primero. Han pasado 10 años. Por mis propios méritos he sido designado presidente. Uso una toga orlada de púrpura con la que aparezco en los grandes ceremoniales. Los afiliados me tratan de vuecencia. Tengo una renta de $5,000, casas en los balnearios, sirvientes con librea que me respetan y me temen, y hasta una mujer encantadora que viene a mí por las noches sin que yo la llame. Y a pesar de todo esto, ahora, como el primer día, y como siempre, vivo en la más absoluta ignorancia. Y si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización, yo no lo sabría qué responderle. A lo más, me limitaría a pintar rayas rojas en una pizarra negra, esperando confiado los resultados que produce en la mente humana toda explicación que se funda inexorablemente en la cábala. Ok, mis niños, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que viene siendo en este caso el argumento, ¿sí? Y les voy a colocar un pequeño video y espero que les guste acerca de... Hoy en su cuento diario del peruano Julio Ramón Ribeiro, La insignia. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé en un pequeño basural un objeto brillante. Con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista, me agaché y después de recogerlo lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. Me la eché al bolsillo y, sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo guardada en aquel traje, que por lo demás era un traje que usaba poco. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé lavar, y con gran sorpresa mía, cuando el dependiente me lo devolvió limpio, me entregó una cajita diciéndome: esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en su bolsillo. Era, naturalmente, la insignia, y este rescate inesperado me conmovió a tal extremo que decidí usarla. Aquí empieza verdaderamente el encadenamiento de sucesos extraños que me acontecieron. Lo primero fue un incidente que tuve en una librería de viejo. Me hallaba repasando añejas encuadernaciones cuando el patrón, que desde hacía rato me observaba desde el ángulo más oscuro de su librería, se me acercó y con un tono de complicidad entre guiños y muecas convencionales me dijo: aquí tenemos algunos libros de Pfeiffer. Yo lo quedé mirando intrigado porque no había preguntado por dicho autor, el cual, por lo demás, aunque mis conocimientos de literatura no son muy amplios,
me era enteramente desconocido. Y acto seguido añadió: Pfeiffer estuvo en Pilsen. Como yo no saliera de mi estupor, el librero terminó con un tono de revelación, de confidencia definitiva. Debe usted saber que lo mataron. Sí, lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Y dicho esto, se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permaneció en el más profundo silencio. Yo seguí revisando algunos volúmenes maquinalmente, pero mi pensamiento se hallaba preocupado en las palabras enigmáticas del librero. Después de comprar un librito de mecánica, salí, desconcertado, del negocio. Durante algún tiempo estuve razonando sobre el significado de dicho incidente, pero como no pude solucionarlo, acabé por olvidarme de él. Mas, pronto, un nuevo acontecimiento me alarmó sobremanera. Caminaba por una plaza de los suburbios, cuando un hombre menudo, de faz hepática y angulosa, me abordó intempestivamente, y antes que yo pudiera reaccionar, me dejó una tarjeta entre las manos, desapareciendo sin pronunciar palabra. La tarjeta, en cartulina blanca, solo tenía una dirección y una cita que rezaba: segunda sesión, martes 4. Como es de suponer, el martes 4 me dirigí a la numeración indicada. Ya por los alrededores me encontré con varios sujetos extraños que merodeaban y que, por una coincidencia que me sorprendió, tenían una insignia igual a la mía. Me introduje en el círculo y noté que todos me estrechaban la mano con una gran familiaridad. Enseguida ingresamos a la casa señalada y en una habitación grande tomamos asiento. Un señor de aspecto grave emergió tras un cortinaje y desde un estrado, después de saludarnos, empezó a hablar interminablemente. No sé precisamente sobre qué versó la conferencia, ni si aquello era efectivamente una conferencia. Los recuerdos de niñez anduvieron hilvanados con las más agudas especulaciones filosóficas, y a unas digresiones sobre el cultivo de la remolacha fue aplicado el mismo método expositivo que a la organización del Estado. Recuerdo que finalizó pintando unas rayas rojas en una pizarra, con una tiza que extrajo de su bolsillo. Cuando hubo terminado, todos se levantaron y comenzaron a retirarse, comentando entusiasmados el buen éxito de la charla. Yo, por condescendencia, sumé mis elogios a los suyos, mas en el momento en que me disponía a cruzar el umbral, el disertante me pasó la voz con una interjección y, al volverme, me hizo una seña para que me acercara. «Es usted nuevo, ¿verdad?», me interrogó un poco desconfiado. «Sí», respondí, después de vacilar un rato, pues me sorprendió que hubiera podido identificarme entre tanta concurrencia. «Tengo poco tiempo». «¿Y quién lo introdujo?». Me acordé de la librería, con gran suerte de mi parte. Estaba en la librería de la calle Amargura cuando él... «¿Quién? ¿Martín?». «Sí, Martín». «Ah, es un gran colaborador nuestro». «Yo soy un viejo cliente suyo». «¿Y de qué hablaron?». «Bueno, de Pfeiffer». «¿Qué le dijo?». «Que había estado en Pilsen». «En verdad, yo no lo sabía». «¿No lo sabía?». «No», repliqué con la mayor tranquilidad. «¿Y no sabía tampoco que lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga?». «Eso también me lo dijo». «Ah, fue una cosa espantosa para nosotros». «En efecto», confirmé, «fue una pérdida irreparable». Mantuvimos luego una charla ambigua y ocasional, llena de confidencias imprevistas y de alusiones superficiales, como la que sostienen dos personas extrañas que viajan accidentalmente en el mismo asiento de un ómnibus. Recuerdo que mientras yo me afanaba en describirle mi operación de las amígdalas, él, con grandes gestos, proclamaba la belleza de los paisajes nórdicos. Por fin, antes de retirarme, me dio un encargo que no dejó de llamarme la atención. «Tráigame en la próxima semana», dijo, «una lista de todos los teléfonos que empiecen con 38». Prometí cumplir con lo ordenado y,
antes del plazo concedido, concurrí con la lista. ¡Admirable!, exclamó. Trabaja usted con una rapidez ejemplar. Desde aquel día cumplí una serie de encargos semejantes, de lo más extraños. Así, por ejemplo, tuve que conseguir una docena de papagayos a los que ni más volví a ver. Más tarde fui enviado a una ciudad de provincia a levantar un croquis del edificio municipal. Recuerdo que también me ocupé de arrojar cáscaras de plátano en la puerta de algunas residencias escrupulosamente señaladas, de escribir un artículo sobre los cuerpos celestes, que nunca vi publicado, de adiestrar a un mono en gestos parlamentarios y aún de cumplir ciertas misiones confidenciales, como llevar cartas que jamás leí, o espiar a mujeres exóticas que generalmente desaparecían sin dejar rastros. De este modo, poco a poco fui ganando cierta consideración. Al cabo de un año, en una ceremonia emocionante, fui elevado de rango. «Ha ascendido usted un grado», me dijo el superior de nuestro círculo, abrazándome efusivamente. Tuve entonces que pronunciar una breve alocución en la que me referí en términos vagos a nuestra tarea común, no obstante lo cual fui aclamado con estrépito. En mi casa, sin embargo, la situación era confusa. No comprendían mis desapariciones imprevistas, mis actos rodeados de misterio, y las veces que me interrogaron evadí las respuestas porque, en realidad, no encontraba una satisfactoria. Algunos parientes me recomendaron incluso que me hiciera revisar por un alienista, pues mi conducta no era precisamente la de un hombre sensato. Sobre todo recuerdo haberlos intrigado mucho un día que me sorprendieron fabricando una gruesa de bigotes postizos, pues había recibido dicho encargo de mi jefe. Esta beligerancia doméstica no impidió que yo siguiera dedicándome, con una energía que ni yo mismo podía explicarme, a las labores de nuestra sociedad. Pronto fui relator, tesorero, adjunto de conferencias, asesor administrativo, y conforme me iba sumiendo en el seno de la organización, aumentaba mi desconcierto, no sabiendo si me hallaba en una secta religiosa o en una agrupación de fabricantes de paños. A los 3 años me enviaron al extranjero. Fue un viaje de lo más intrigante. No tenía yo un céntimo. Sin embargo, los barcos me brindaban sus camarotes. En los puertos había siempre alguien que me recibía y me prodigaba atenciones, y los hoteles me obsequiaban sus comodidades sin exigirme nada. Así me vinculé con otros cofrades, aprendí lenguas foráneas, pronuncié conferencias, inauguré filiales de nuestra agrupación y vi cómo se extendía la insignia de plata por todos los confines del continente. Cuando regresé, después de un año de intensa experiencia humana, estaba tan desconcertado como cuando ingresé a la librería de Martín. Han pasado 10 años. Por mis propios méritos he sido designado presidente. Uso una toga orlada de púrpura con la que aparezco en los grandes ceremoniales. Los afiliados me tratan de vuecencia. Tengo una renta de $5,000, casas en los balnearios, sirvientes con librea que me respetan y me temen, y hasta una mujer encantadora que viene a mí por las noches sin que yo la llame. Y a pesar de todo esto, ahora, como el primer día y como siempre, vivo en la más absoluta ignorancia. Y si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización, yo no sabría qué responderle. A lo más, me limitaría a pintar rayas rojas en una pizarra negra, esperando confiado los resultados que produce en la mente humana toda explicación que se funda inexorablemente. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Ahora sí, vamos a trabajar en clase. Fíjate que colocando todo, solamente vamos a realizar lo que yo les voy a indicar, ¿sí? En este caso vamos a relacionar las imágenes con los conceptos, de acuerdo con la historia de la insignia. Recuerda que debes escuchar atentamente lo que están diciendo, ¿sí? En el video. Si no, también lo puedes leer, ¿ya? Ahora, ¿el encargo qué será? El encargo era, en este caso,
los guacamayos, ¿sí? O los animalitos en este caso. Luego, Martín. ¿Dónde encontró el fulano a Martín? Aquí en la librería. Y por último, ¿dónde encontró la insignia? En el basural. Muy bien, mis chicos. Vamos a continuar. A ver, ahora vamos a colocar las palabras. Aquí sería en este caso ¿qué? ¿Qué nombre? Porque dice, ordena las letras de cada entrada para formar los nombres de dos personajes del cuento. ¿Quiénes serán? Muy bien, Martín. Y luego, Pfeiffer. Muy bien. Ok, a ver, vamos a hacer una adivinanza. A ver, prepárense, chicos, que voy a preguntar. La primera dice, ¿de oro o de plata? La más brillante. ¿De cobre o de lata? Quizás de tela antes. Sobre el corazón, prendidas al pecho. ¿Qué dices tú, Nicolás? Muy bien, la insignia, en este caso, insignia. ¿Sí? Muy bien, a ver, adivina qué personaje es. A ver, Adriano, murió en Europa, se habló de él en una librería, perteneció a una organización extraña, su apellido no es castellano. ¿Quién es? Pfeiffer. Muy bien. Bien, ahora vamos a continuar. Bravo, mis chicos. Continuamos. Prepárense. Ahora vamos con verificando el aprendizaje. A ver, Humberto, ¿qué hace el protagonista con la insignia en el momento de encontrarla? Muy bien, la guarda. A ver, Sofi, ¿de qué material estaba hecha la insignia? A ver, de plata. Muy bien. A ver, Carmen, ¿por qué el protagonista decide ponerse la insignia? ¿Para qué? Para no volver a olvidarla. Muy bien. Mía, fue uno de los encargos que le dieron al protagonista. ¿Cuál fue? Conseguir una docena de papagayos. Muy bien. A ver, María, ¿qué le pasó al protagonista luego de ser miembro de la organización durante un año? Fue arrestado, fue ascendido, se casó. ¿Qué hizo? Fue ascendido, María. ¿Quién era Martín? César, ¿quién era Martín? ¿Era qué? El dueño de la insignia, un viejo loco, un basurero, un asaltante o el librero. El librero. Muy bien, César. Vamos a continuar. Ok. A ver. Atentos. Voy a preguntar. A ver. A Jocelyn. ¿Qué le ocurre al protagonista en una librería de viejos? ¿Qué le ocurre a él? El librero, muy bien, Jocelyn, le habla sobre Pfeiffer. Muy bien. ¿Quién le habla de Pfeiffer al protagonista por segunda vez? ¿Quién le habla? A ver, vamos a preguntarle. A ver, ¿qué nombre me acuerdo yo? De aquí. A ver, Jan, ¿a quién? Muy bien, el que presidía la conferencia. ¿Después de cuántos años asciende de rango el protagonista, Ninel? A ver. ¿En cuánto? En 1. Muy bien. Después de 3 años, ¿qué le pasó al protagonista, Roy? ¿Qué le pasó? Lo enviaron al extranjero. ¿Qué pensaban en la casa del protagonista sobre las cosas que éste hacía? A ver, ¿quién tiene la respuesta? Nicolás, que se había vuelto loco. Muy bien, eso es lo que pensaban, ¿sí? Vamos a continuar. A ver,
Ay, ok, Adriano, ¿después de cuánto tiempo regresó el protagonista de su viaje al extranjero? Después de 1 año, muy bien. A ver, ¿qué haría el protagonista si alguien le preguntaba algo sobre la organización? A ver, Sofi, que es calladita y no quiere hablar. A ver, Sofi, quiero que lo hagas tú. Haría rayas rojas, ¿sí? ¿Por qué el protagonista fue a la conferencia? A ver, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? A ver, Humberto. Ah, muy bien, por curiosidad. ¿Por qué el protagonista fue a la conferencia? Ya eso lo dijimos, por curiosidad. La última. A ver, César, si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra, yo no, ¿qué? ¿Cuál escogerías tú? A ver, si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización, yo no sabría qué responderle. Muy bien. Bueno, César, le felicito a todos porque forman parte de el contenido. Espero que les haya gustado. Recuerden que queremos llegar con esto a conocer cada uno de estos personajes dentro de las diferentes obras que hemos escuchado y hemos visto también, ¿sí? Entonces, mis chicos, hasta aquí terminó la clase. Solamente vas a hacer una sola hoja que me vas a enviar a mi correo corporativo. Tienes una semana. Les quiero mucho, bendiciones. No lo dejen de mandar, mis niños, ¿sí?